Ok, siguiendo con la serie de videos estos que hablan acerca de espacio de estados, ahora vamos a analizar un circuito eléctrico. Ok, conocemos las ecuaciones que describen cada uno de estos componentes, aquí las tenemos, conocemos que el voltaje en una resistencia, pues es la resistencia por la corriente, el voltaje en un inductor es en este caso la inductancia por la derivada de la corriente, el voltaje en un capacitor es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente, y bueno, ahí tenemos las de corrientes también. Y vamos a analizar este sistema. Conocemos que para resolver este tipo de sistemas, en este caso, el método más conveniente, pues es utilizar, en este caso, las leyes de Kirchhoff, ¿no? Y conocemos que para este caso particular, la ley de sumatoria de voltajes, pues es la más conveniente para poder conocer el comportamiento de cada uno de estos elementos y, pues finalmente lo que es la salida, ¿no? El voltaje de salida que tenemos aquí. Bien. Hay unos trucos que podemos aplicar para el caso de circuitos eléctricos. Estos trucos primero consisten en que tú, en lugar de partir de tu ecuación, partas escribiendo las variables de estado y sus respectivas derivadas, ¿ok? Para que te vayas dando cuenta de qué es lo que tienes que poner a final de cuentas en tus ecuaciones donde vas a sustituir las variables de estado, ¿ok? En un circuito eléctrico, lo platicamos en las clases pasadas, las variables de estado corresponden a corrientes y capacitores. En el caso de circuitos eléctricos, sabemos que la corriente está en el inductor y que el voltaje pues sería el del capacitor, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, pues aquí tenemos en este caso una sumatoria de voltajes. Si estuviésemos utilizando lo de corrientes, pues nos vamos con el de abajo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Observen ustedes que mi primer variable de estado es, en este caso sería la corriente que circula por ese inductor. ¿Ok? Porque recuerden que uno es en términos de corriente y el otro es en términos de voltaje. Y mi X sub 2 sería el voltaje del capacitor. Entonces, dicho de otra manera, mis variables de estado siempre van a ser las corrientes de los inductores y los voltajes de los capacitores. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Eso no lo debemos de olvidar. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque al derivar, en este caso, la corriente del inductor, aquí lo tenemos, obtenemos su voltaje. Y al derivar el voltaje del capacitor, obtenemos, aquí lo vemos, su corriente. ¿Ok? Bien. Con el fin de eliminar estas integrales. Resulta entonces que al tú derivar la primer variable de estado x sub 1, estás derivando la corriente I sub L, la corriente del inductor. Y al derivar la corriente del inductor, aquí lo tenemos, si tú derivas esto, pues tienes que hacerlo en los dos lados. ¿Ok? Y ya sabemos lo que ocurre en la derivada de una integral, o sea, se elimina una con la otra, porque son operaciones contrarias. Por lo tanto, me queda solamente en este caso lo de 1 sobre L por el voltaje del inductor. ¿Ok? En este caso aquí, BL. Y si tú vienes ahora con el X2, con la variable de estado número 2, que es lo mismo que el voltaje en el capacitor, y derivas esta variable de estado, pues tendrás X2 punto. ¿Ok? Entonces la derivada del voltaje del capacitor, aquí lo tenemos, sería el inverso de la capacitancia por la corriente del capacitor, porque aquí también tendríamos una integral, ¿no? Este es un truco que podemos aplicar. ¿Qué pasaría si agarrásemos este ahora? Pues tendríamos la segunda derivada de la corriente.
Y si agarráramos de ahí, tendríamos la segunda derivada del voltaje. Pero esas no son variables de estado, recuerden. Las variables de estado son la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Bien, si aplicas la ley de Kirchhoff para este sistema, aquí la tenemos, pues vas a darte cuenta que tienes que sumar el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Y esto debe ser igual al voltaje de entrada, al VI. ¿Okay? Y el voltaje del capacitor, pues es el voltaje de salida, aquí lo observamos. Bien, si sustituimos en la primera ecuación cada uno de los elementos, pues sabemos que el voltaje de la resistencia no es una variable de estado, por lo tanto, vamos a agarrar el valor tal cual, R por I. ¿Okay? R por I. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con esta I, porque esta I resulta que es la corriente que circula por esta malla y resulta que es la corriente que está en ese inductor, que aquí la tenemos. Entonces aquí ahorita la vamos a cambiar por X1. Más, fíjense bien, el BL. El BL no es una variable de estado. Por lo tanto, expreso su valor como L por la derivada de la corriente. Y la derivada de la corriente, aquí la tenemos, mira. Aquí está X1 punto. Más el voltaje del capacitor. Pero resulta que el voltaje del capacitor sí es una variable de estado. Entonces a mí no me conviene escribirla así. Yo lo que hago, o lo que vamos a hacer, es escribirla tal cual. ¿Ok? Porque esta es una variable de estado. Como es una variable de estado, me conviene conocerla rápidamente y no estar ahí viendo diferentes valores de ponerle. Si yo ya sé que este a final de cuentas ahorita lo vamos a cambiar, lo voy a poner de otro color. Y esto va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Ok? Bien. Para la ecuación número 2, fíjense bien, es el voltaje del capacitor. Es igual al voltaje de salida. Resulta que el voltaje del capacitor es una ecuación, es una variable de estado, perdón. Y como es una variable de estado, la voy a dejar exactamente igual. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de salida. Ahora esto ya lo vamos a cambiar por variables de estado. R es una constante, R la dejo igual. Y resulta que I es la corriente que circula por esta malla. Pero si te das cuenta, es la corriente que tiene el inductor. Por lo tanto, hay que cambiar esa I por X1. ¿Okay? X1. Ahí está. Más L por la derivada de la corriente. Y la derivada de la corriente, tú la conoces, aquí está. La derivada de la corriente es X.1. O sea que tú aquí le vas a poner X1 punto. Bien. Seguimos. Observamos aquí. El BC es otra variable de estado, la cual es X2. Por lo tanto, este X2 lo vamos a sustituir por ese BC. Entonces aquí me va a quedar más X2. Y esto va a ser igual a el voltaje de entrada. ¿Ok? Pero recuerda que el voltaje de entrada es una entrada, como su nombre lo dice, y eso lo indicamos en las U's. Entonces, U sub 1 va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Y dónde indicamos la salida? En las Y's. Entonces, el Y1 va a ser igual al voltaje de salida. Muy bien. Resulta entonces que para el siguiente caso, este que tenemos aquí en la parte de abajo, lo vamos a indicar de la siguiente manera. El BC es una variable de estado, la cual es X2. Y como es X2, pues yo le voy a poner ahí X2. Igual, el BO es una salida, entonces yo lo voy a indicar ya como una salida, como Y1. ¿Ok? Y obviamente este lo indicaría también como
U1. Para que vaya tomando forma mi sistema. Ahora observa tú. Recuerda que tienes que derivar, tienes que, en este caso, dejar la derivada de mayor orden. Entonces, x.1, vamos a hacerlo de la siguiente manera. x1 punto va a ser igual a r por x1 más x2, ¿ok? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que si pasamos este término para el otro lado y luego este término para el otro lado, me van a quedar negativos, ¿no? Entonces, aquí sería menos, voy a volver a reescribir, menos r por x1, r por x1. Ok, pero el inductor está multiplicando, va a pasar a otro lado dividiendo, entonces lo voy a poner de una vez. Ahí está. Más 1 sobre L1, 1 sobre L1 por el x2, por el x2. Okay, recuerda que va a pasar a otro lado negativo. Más 1 sobre L1 por U. Ok, y ahí quedó. Ahora, el x2 punto, el x2 punto va a ser igual, fíjate bien, es la derivada del voltaje y es 1 sobre c por IC. Eso no lo tenemos, ¿no? Esta no es una variable de estado. Si tú observas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues verificar en este caso el valor que tenemos aquí, que es 1 sobre c por IC. 1 sobre c por IC. Pero resulta, fíjate bien, que IC es la corriente que hay en esta malla también. Y eso sabemos que es la corriente del inductor. Y como es la corriente del inductor, entonces va a recibir el nombre de X1. Entonces, 1 sobre C por X1. Tienes que ir aplicando estos trucos, ¿ok? Para que te vaya siendo más fácil. Bien. Ahora bien, hay que construir nuestras matrices. Y eso ya sabemos cómo realizarlo. Simplemente venimos. Y si tú te das cuenta, en este caso ahorita vamos a poner para la matriz A, pues serían las ecuaciones de estado. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mi matriz A va a ser igual, en este caso recuerda que aquí son las primas, las derivadas, y aquí en la parte de arriba son las variables de estado, de donde provienen dichas derivadas. ¿Ok? Entonces aquí que tendríamos como x1 punto con x1, aquí lo tengo, menos RL, menos RL. Ahí está. Menos 1 sobre L1, menos 1 sobre L1. O 1 sobre L en este caso. ¿Ok? Y la U pues no la pongo porque ya sabemos que en la matriz A no hay U. Y para x2 solamente tengo un x1, en este caso que es 1 sobre C. 1 sobre C. Y eso es lo que habría que poner ahí. 1 sobre C. 1 sobre C. No tengo x2, ok, le pongo un 0. Y esta sería mi matriz A. Para mi matriz B, aquí la voy a poner, para mi matriz B, pues va a ser igual, si tú recuerdas, la matriz B es las Q's, las derivadas, con las entradas. ¿En dónde es donde tengo la única entrada? Aquí. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre L y 0 porque en la 2 no tengo entradas. Ahí quedó mi B. Para C, vamos a ver cómo es la matriz C. Simplemente para ir recordando. La matriz C viene terminada por salidas con variables de estado. Y en las salidas solamente tengo el voltaje de salida.
Ok, y el voltaje de salida, ¿quién es? Fíjate bien, es el voltaje del capacitor. Y resulta que el voltaje del capacitor es el X2. Fíjate nada más. Entonces aquí esto me va a quedar como X2. Por lo tanto, mi matriz C, o en este caso mi vector C, quedaría 0 porque no tengo nada ahí. Y 1. Ok. Y finalmente venimos y decimos que la matriz D, si venimos para acá, la matriz D está determinada por las Y's con las entradas. Y no hay ninguna Y, que tenga entrada. Por lo tanto, esto me quedaría 0 porque nada más tengo una y ahí quedaron mis matrices. Ahora, ¿qué hacemos? Venimos y escribimos nuestro espacio de estados, el cual sería de la siguiente manera. X1 punto, tendríamos X2 punto, y esto va a ser igual a la matriz A. Aquí la tenemos. Me la voy a traer directamente para acá. La matriz A. Ahí está. Por este mismo vector. Pero recuerda que aquí son las variables de estado. Quiere decir que le quitamos las derivadas. Ok. Más la matriz B. La matriz B. Entonces me voy a traer la matriz B. En este caso es un vector. Ahí está. Vector B. Ok. Por las entradas. En este caso nada más tengo una que es U1. Por lo tanto aquí U1. Y para las salidas pues solamente tengo uno. Eso me va a quedar. Y E1 va a ser igual a la matriz C. Aquí la tenemos, la matriz C. Por el vector. Tenemos aquí. Ahí está. Más la matriz D que está nula. Pues me queda 0 por el U1. Y ahí quedó este sistema eléctrico de una sola malla resuelto mediante matrices de estado. Este sería su espacio de estado y ahorita lo vamos a verificar en MATLAB. Muy bien, pues aquí tenemos el mismo sistema. Vamos a verificar que efectivamente sean los dos comportamientos. Esta representación en espacio de estados como la representación en espacio de estados que me puede dar ¿no? Hay que recordar, y ya lo he mencionado, que la representación en espacio de estados puede ser distinta, pero tendría que dar el mismo resultado. Por lo tanto, pues venimos aquí a la herramienta esta de linealizar y pues hacemos el procedimiento que siempre hemos hecho, ¿no? Obtener en este caso el índice, pero resulta que ahora no le vamos a aplicar la función de transferencia, simplemente lo vamos a dejar así tal cual para verificar que efectivamente tanto las variables de estado coincidan, ¿ok? Con lo que tenemos. Vamos a hacer una comparación entre lo que arroja, en este caso, el MATLAB y lo que arroja nuestro, en este caso, pues, sistema hecho a mano, ¿no? Ok, aquí tenemos la respuesta, ya la conocemos, simplemente hay que venir y arrastrar hacia la parte de arriba. Ok, y aquí en el MATLAB, pues verificamos el INSYS 1 que, como ya hemos mencionado, efectivamente está en espacio de estados. Entonces vengo y lo arrastro y verifico. O sea, nada más con curiosidad. Entonces, si tú observas aquí, tenemos el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Entonces, usted está dando cuenta que las variables de estado coinciden con lo que nosotros planteamos.
Entonces, si yo vengo aquí y verifico, vamos a poner las dos ventanas, ¿ok? Como puedes observar, aquí tendríamos, en este caso, para el caso del X1, nosotros pusimos que el X1 era la corriente del inductor, entonces debería estar en el de abajo. Si te das cuenta que ya están invertidos, pero efectivamente vemos que tenemos aquí menos 1 que coincidiría a este. A ver, el CB con el IL. Nuestro IL sería el X1. Este es nuestro IL. ¿Ok? Y este sería nuestro IL. Y este sería nuestro BC. Este sería IL.BC. IL.BC menos 1, menos 1. Son los dos de arriba. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos el X1. El X1 es el IL y el X2 es el BC. Entonces aquí te das cuenta tú que estos están volteados, puesto que dan de cuenta que el X2 para ellos es el X1 para nosotros, ¿no? Dicho en palabras cortas. Y pues ahí está, miren. Sí, aquí también está invertido. Aquí también está invertido. Y pues el último está solo. ¿Cómo podemos comprobar si es esto verdadero? Muy sencillo. Nos venimos aquí al MATLAB. El Simulink. Y hacemos lo siguiente. Tenemos un bloque aquí. Que se llama espacio de estados. ¿Ok? Tenemos un bloque aquí que se llama espacio de estados. Entonces venimos y buscamos ese bloque. Que debería estar en continuos. ¿Ok? Aquí está. Espacio de estados, aquí está. Vengo y arrastro este bloque. Voy a minimizar esta ventana y aquí en este bloque, al darle doble clic, me voy a dar cuenta que puedo introducir los parámetros de la variable de estado. Entonces, ¿qué parámetros voy a indicar? ¿Qué parámetros voy a indicar? Pues voy a indicar los parámetros que vienen ahí. Entonces, para la matriz A, resulta que es menos RL. Entonces, menos R sobre L, espacio, menos 1 sobre L. Aquí también podríamos indicar esto con comas. Coma. Como me voy a saltar el renglón, le doy punto y coma. 1 sobre C y 0. O bien 1 sobre C, coma, 0. Y cierro esta matriz. Para la matriz B, resulta que es 1 sobre L, espacio, o bien coma, 0 y cierro. Para la matriz C, es 0,1. Y para la matriz D, vemos que es un solo 0. ¿Ok? Y le damos OK. Y aquí me dice que es incorrecto. Vamos a verificar aquí qué está sucediendo. Ah, lo que pasa es que aquí le puse coma y ya sabemos que este es un renglón nuevo, punto y coma. Listo. Ahí quedó. Ahora agarramos de entrada la misma que tenemos aquí. En este caso es este input que tenemos aquí. Y en el osciloscopio voy a generar otro igual. Y obviamente, al ser las mismas, deben de coincidir. Deben de coincidir. Vamos a darle a ejecutar. Abrimos nuestro scope. Y como pueden ustedes observar, la está poniendo una encima de la otra. Puesto que son las mismas, las voy a separar. Ok, ahí está. Separamos y como pueden observar ustedes, es exactamente el mismo comportamiento. Porque estamos hablando del mismo sistema a pesar de que en el Simulink me lo da de manera distinta, en este caso, el resultado. Y nosotros obtuvimos otro tipo de estado, otro tipo de espacio de estados. Pero son iguales en resultados, entonces eso no les debe de afectar. Okay, vamos a añadir un poquito más de tiempo aquí, vamos a ponerle 20 segundos para que vean todo el comportamiento que tiene esta función de transferencia. Ahí está. Vamos a cambiar los valores únicamente para que vean ustedes que efectivamente son las mismas funciones de transferencia. Aquí le vamos a poner 2, 3 y 4. Pues va a ser muy difícil que coincidan, ¿no? Si son distintas. En este caso, como sabemos que son iguales, pues debe dar el mismo resultado de nuevo. Abrimos y, como pueden ustedes observar, es el mismo resultado. Incluso aquí habría que darle más tiempo, entonces le damos 100.
por decir un número, y como pueden ustedes observar, es exactamente lo mismo. Entonces, con esto podemos verificar que efectivamente nuestro espacio de estados es el correcto. Muy bien. Ahorita vamos a ver ahora cómo trabajar esto por parte de, en este caso, del MATLAB. Que si tú vienes para acá y a este linsis le quieres sacar función de transferencia, pues únicamente la declaras, ¿no? Como TF y entre paréntesis linsis 1. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Le damos enter. Y bueno, ahí me da la función de transferencia que corresponde a este sistema. ¿Ok? Al sistema este. ¿Y cómo lo verificamos? Por esto ya lo hicimos en algún momento. Vemos aquí sobre, en este caso es el sistema RLC. RLC. Sí, aquí lo tenemos. Bueno, pues no lo tenemos, pero igual ustedes lo pueden calcular, ¿no? Eso se los dejo de tarea. El punto es que la función de transferencia que obtuvimos mediante el modelado, en este caso con este tipo de sistemas, ahora lo vamos a obtener haciendo con el espacio de estados. ¿Cómo declaramos un espacio de estados? Fíjense bien. Resulta que para tú sacar un espacio de estados ocupas poner el comando ss. Así como tenemos un comando para el tf, ahora ponemos un comando para el ss. ¿Y qué vas a poner dentro de los paréntesis? Pues vas a poner las matrices de estado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense bien cómo nos quedaría. Aquí, pues tendríamos que poner nuestra matriz A. Que ya la tenemos escrita, entonces lo voy a sacar directamente de aquí. Por lo menos esta que es la más larga de escribir. Ahí están. Tengo mi matriz A, mi matriz B, mi matriz B. Vamos a cerrar esto, mi matriz B. Aquí la tengo. La pongo. Mi matriz C. Mi matriz C. Acá la tengo. La coloco. Y mi matriz D, aunque tenga 0, yo la tengo que poner, ¿no? Ahí está, ya tengo todas mis matrices. Ahora vengo y utilizo el comando ss. Entonces le vamos a poner gs o gws, nada más para que sea, en lugar de que utilicemos la función de transferencia, ponemos espacio estados para la variable g. Y esto igual a ss y dentro de los paréntesis a, b, c, d. Le damos enter y vemos aquí nuestro espacio de estados. Ok, nuestro espacio de estados. Ahí lo vemos. Vamos a ver el espacio de estados que me arroja ahora con los parámetros que pusimos nuevos, ¿no? Porque recuerden que cambiamos estos valores a 2, 3 y 4. Bien, entonces genero otra vez aquí el step. Y... ok, aquí vamos a quitar esto nada más. En este caso. Ok, vamos a quitar para poder calcular el espacio de estados. Ok, aquí paso un detalle con lo que ya teníamos. Ok, se cambió el C. Vamos a borrar todo otra vez. Ok, para volverlo a hacer. Entonces venimos para acá. Venimos para acá. Eso lo teníamos así. Y vamos a poner la R, la L y la C. Ok, ahí tenemos los valores. Listo. Voy a minimizar aquí. Abro le doy step. Ahí generó. Subo minimizo esto, abro acá. En este caso, vamos a ver si efectivamente tenemos este linsis. A lo voy a guardar en G. En G. En este caso, vamos a ponerle solamente la G, TF y cierro, ¿no? Ahí está.
En teoría, yo con el sistema que modelamos ahorita nos debe dar algo similar a esto. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso, declaro otra vez mi vector. Ahí lo tengo declarado. A, B, C y D. Le vamos a poner a este simplemente doble C para que no interfiera con el capacitor, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ahora, genero mi GSS, aquí doble C, ¿recuerdan? Le doy Enter y ese es mi espacio de estados. Este sería mi espacio de estados, que sería equivalente a lo que tenemos en el INSYS 1. ¿Ok? Obviamente aquí, miren, por ejemplo, aquí tenemos 0.33 positivo, aquí está 0.33. 0.25 y 0.5 negativos, aquí los tenemos. 0.25, 0.25. Ahí está, si se dan cuenta. Entonces, si generamos aquí, ahora, del GSS, un TF, vamos a guardar en H, igual a TF del GSS, nos debería dar la misma función de transferencia que obtuvimos anteriormente. Entonces, ahí está la H, debe de ser la misma que la G. Ok, vamos a comparar 0.0833, 0.833, S cuadrada, 0.5, 0.5, 0.08, 0.08. Entonces, como pueden observar ustedes, es el mismo espacio de estados, o más bien el mismo resultado, pero aplicando un acomodo diferente, ¿no? Simplemente es eso. Y ahí está, ya con esto podemos ver, en este caso, cómo generar un espacio de estados. Para generar un espacio de estados utilizamos el comando ss. Para generar una función de transferencia utilizamos el comando tf. Y para convertir de uno a otro, ¿qué pasaría ahora si yo tengo una función de transferencia? Por ejemplo, f igual a tf. Voy a inventar una, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Coma. Y aquí vamos a poner otros valores. ¿Ok? Por decir algo así. Si es estable o inestable, no sé. Vamos a poner, esa es mi función de transferencia. Ahí está. Y quiero convertir ese espacio de estados, ¿qué hago? Ah, pues SS de F. Y ahí está mi espacio de estados para esta función de transferencia. Entonces, si quieres convertir en este caso, lo que siempre hacemos, de espacio de estados a función de transferencia, aplicas el comando tf a la variable donde tengas el espacio de estados. Y si quieres convertir de función de transferencia a espacio de estados, agarras el ss, el comando ss, y le pones dentro de paréntesis las funciones de transferencia que quieras convertir. ¿Ok? Porque recuerda que un espacio de estados puede contener múltiples funciones de transferencia. Muy bien. Y pues aquí sería todo para la cuestión esta de cómo declarar un espacio de estados en Simulink, cómo declarar un espacio de estados en MATLAB, de esta manera, y cómo convertir. Entonces ya con esto terminaríamos el curso este de control, en el caso de los de control, ¿no? Y pues si quieren los de dinámica de sistemas ver este video, pues quedarse con algo más, ¿no? Que es el modelado en espacio de estados.